¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de fisiopatología humana a cargo del grupo Atlas. Siguiendo el temario, el día de hoy vamos a desarrollar shock. Mi nombre es Domingo Barrios y voy a guiarte a lo largo de toda esta ponencia. En primera instancia debemos marcar cuáles van a ser nuestros puntos a tratar. Bueno, en esta clase vamos a desarrollar 5 puntos, ¿no? Primero veremos lo que es la presión arterial y los factores que la van a regular, así como los mecanismos de respuesta frente a la hipovolemia. También revisaremos los efectos celulares frente al shock, así como es la hipoxia celular, tipos de shock y la aplicación clínica. Recuerden que en esta primera parte vamos a desarrollar las generalidades, ¿sí? Todos los conceptos básicos que debemos tener muy en claro para poder entender el desarrollo del shock. ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos de presión arterial? ¿Qué conocimiento o qué concepto tenemos de esto? Pues la presión arterial va a ser la eyección rítmica de sangre que va a salir desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Es decir, va a ser todo ese volumen encontrado en el ventrículo izquierdo que por las fuerzas de contracción del músculo cardíaco van a salir eyectadas por la arteria aorta a circulación sistémica. Esta presión arterial va a presentar dos determinantes: la presión arterial sistólica con un valor normal de 120 milímetros de mercurio y la presión arterial sistólica con un valor de 80 milímetros de mercurio. También debemos recordar a qué nos referimos cuando hablamos de PAM o presión arterial media. Esta presión arterial media vendría a ser el promedio de las presiones sanguíneas durante un ciclo cardíaco. A su vez va a reflejar la presión de perfusión hemodinámicamente el que se va a encontrar a nivel de los órganos vitales, ¿no? Esta presión arterial media se va a ver expresada por el gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, multiplicados y a su vez sumados con la presión venosa central. Si lo llevamos a términos numéricos, podemos decir que la presión arterial media va a ser 2 veces la presión arterial diastólica, sumado a una vez la presión arterial sistólica. Todo ello dividido entre 3. Si hacemos un cálculo rápido aquí, podemos entender que la presión arterial media, dentro de sus parámetros normales, va a presentar una presión de 70 milímetros de mercurio. Y recordemos que, como máximo, deberá llegar hasta los 110 milímetros de mercurio. Asimismo, cabe resaltar que una presión tolerante, como mínimo, para poder mantener profundidos las arterias coronarias del cerebro y los riñones, debe ser de 60 milímetros de mercurio. Es decir, que nuestra presión arterial media, como mínimo para mantener condiciones vitales óptimas, debe de llegar a ser 60 milímetros de mercurio, como mínimo. Menos que esto ya nos llevará a una condición patológica. Ahora veamos las determinantes de la presión arterial. En este caso serán dos: el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Ok, ¿qué entendemos por resistencia vascular sistémica? Pues ella va a ser la fuerza que va a ofrecer el sistema vascular al flujo de sangre. Se va a ver operada, se va a ver en su mayor funcionamiento a nivel de las arteriolas, ¿no?, que se van a encargar de regular esta resistencia vascular sistémica. Asimismo, la resistencia vascular sistémica va a presentar 3 parámetros: el diámetro del vaso, la viscosidad de la sangre y la longitud del mismo. Dentro de estas 3, la más importante y pregunta de examen en muchas universidades es el diámetro del vaso. Recuerden siempre que la más importante es el diámetro del vaso. Solamente para hacer un hincapié, si este diámetro se extiende, incrementa, estaríamos hablando de, exacto, vasodilatación. Si este diámetro del vaso disminuye o se reduce, estaríamos hablando de vasoconstricción. Ya lo explicaremos más adelante cuando hablemos en definitiva del shock. En el caso de vasodilatación, vamos a tener una presión disminuida, y en el caso de vasoconstricción tendremos una presión incrementada, ¿no? Esto obviamente va a ser paralelo al incremento o disminución de la resistencia vascular sistémica.
Entonces, recordando, el diámetro del vaso es el parámetro más importante dentro de lo que es resistencia vascular sistémica. Ahora revisemos lo que es el gasto cardíaco. ¿Qué entendemos nosotros cuando hablamos de gasto cardíaco? Pues bien, este gasto cardíaco va a ser una medida, ¿no? Va a ser esa cantidad de sangre que vamos a encontrar en el ventrículo y que se va a expulsar en cada contracción en un tiempo determinado, en un tiempo de 1 minuto. Ahora, este gasto cardíaco se va a ver afectado por algunos factores. ¿Cuáles son? La precarga, el mecanismo de Frank-Starling o la ley de Frank-Starling, la contractilidad y la postcarga. ¿Sí? Son 4 parámetros que van a afectar a nuestro gasto cardíaco. Tengámoslo presente y lo vamos a desarrollar mucho más adelante con mayor detenimiento. Asimismo, habrán circunstancias que van a aumentar nuestro gasto cardíaco, como podría ser el ejercicio intenso. También habrán circunstancias en las cuales se va a disminuir o habrá un decremento de este gasto cardíaco. Situaciones patológicas comúnmente. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y cómo calculamos este gasto cardíaco? Pues bien, el gasto cardíaco va a ser delimitado por el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Cada uno tendrá los valores referenciales de 70 mililitros latido para un volumen sistólico y 75 latidos por minuto para una frecuencia cardíaca. La multiplicación de ambos nos dará el gasto cardíaco promedio, que según algunas literaturas vamos a encontrar de 4 a 8 litros, ¿no? Dependiendo de el libro que queramos leer. Sin embargo, para métodos prácticos y para el desarrollo de esta clase, tomaremos como valor aproximado 5 litros por minuto. Como dato extra, chicos, debemos recordar o debemos de tener en cuenta que el gasto cardíaco se va a llegar a incrementar en situaciones de ejercicio intenso de 22 hasta 30 litros en minuto, en condiciones de esfuerzo físico para los atletas, para personas que se desenvuelven en el área deportiva, pueden llegar a presentar un gasto cardíaco de 22 hasta 30 litros minuto, ¿no? Es un dato bien importante e interesante. Bien, ahora revisemos 3 puntos importantes que van a modificar nuestro gasto cardíaco: contractilidad, precarga y poscarga. Primero veamos lo que es la contractilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ella? Pues la contractilidad será esa capacidad de acortamiento de fibras miocárdicas durante la sístole. Ah, genial. Pero, ¿cómo podría expresarse eso de otra forma? Pues bien, hubo un momento donde un estudioso del tema, en este caso Frank Starling, propuso una ley en la cual comentaba lo siguiente: a mayor longitud de la fibra miocárdica, mayor contracción de la misma hasta alcanzar un punto máximo. ¿Y a qué se refería cuando hablaba de eso? Pues nuestra doctora nos lo explica, ¿no? Y nos pone una condición clínica. Como podemos observar en una insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, el mecanismo compensador para la disminución de este gasto cardíaco va a ser la dilatación ventricular. Esta va a producir un incremento de las fuerzas de contracción de acuerdo a esta ley. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? En la insuficiencia cardíaca, al ver un problema para poder inyectar toda esa sangre, el corazón va a tomar ciertos comportamientos de compensación, ¿no? Lo que va a hacer es lo siguiente: al haber una disfunción, se va a dilatar las paredes del mismo para poder captar, para poder retener, para poder almacenar mayor cantidad de sangre en los ventrículos. Esto con el fin de extender el músculo cardíaco y obtener una mayor contracción del mismo. Es decir, lo que no se podía hacer en un inicio de poder enviar la sangre necesaria para los requerimientos metabólicos, se va a cumplir ahora, ya que tenemos una mayor longitud por la dilatación y en consecuencia habrá una mayor contracción por la misma. ¿Ok? Ahora veamos a qué nos referimos cuando hablamos de precarga. Entonces, ¿qué entendemos por precarga? Pues la precarga va a ser aquel volumen al final de la diástole que va a estirar el músculo cardíaco en reposo. Es decir, nuestra precarga va a estar condicionada por un retorno venoso. O sea, va a ser esa sangre que va a llegar de todo el circuito venoso al ventrículo derecho. El retorno venoso estará condicionado
por 3 puntos. Primero, la capacitancia venosa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capacitancia venosa? Pues la capacitancia venosa va a ser esa cantidad de sangre que se va a encontrar en todo el lecho venoso, ¿sí? Esa sangre que va a ocupar todo el lecho venoso, a eso nos referimos con capacitancia venosa. Va a estar también modificado o se va a ver alterado por la volemia, la cantidad de sangre total, y la diferencia de la presión venosa sistémica media restada de la presión atrial o la presión auricular derecha, ¿sí? Entonces tú dirás, ¿pero a qué te refieres con esto, Domingo? Perfecto, primero tengamos en cuenta lo siguiente. El sistema venoso va a estar influenciado por dos condiciones. Primero, el volumen que se va a encontrar en todo el recorrido venoso, pero que no va a influenciar en los cambios de presión. Es decir, va a ser ese volumen contenido en las venas, solamente contenido. No va a ejercer variación en la presión, recordémoslo bien. Volumen no cambia la presión, va a ser el volumen que no va a variar y se va a ver delimitado por la capacitancia, o sea, el contenido de las venas. Esa sangre que contiene las venas y que no va a variar la presión, va a ser el volumen o capacitancia. Y a la par, un volumen mucho menor, que va a ser la presión venosa sistémica media. Esta sí va a influenciar en la variación de las presiones del organismo, pues, ¿no? También debemos tener en cuenta que un 70% de sangre se encontrará en nuestro sistema venoso. En todas nuestras venas de gran calibre van a almacenar este 70%, que en su momento, ante circunstancias de hipovolemia, nos servirán para proceder con los métodos compensatorios. Vamos a ver que el factor que va a modificar la precarga también será la ley de Frank-Starling, que ya le hemos mencionado. Ahora, ¿qué va a alterar nuestra precarga? ¿Qué situaciones patológicas alterarían nuestra precarga? Como comentábamos, un infarto agudo de miocardio o un taponamiento cardíaco. Estas dos circunstancias, que no son las únicas, van a poder alterar, como ya les mencioné, ¿no? En el caso del taponamiento, incrementando las presiones de la aurícula, y en el caso del infarto agudo de miocardio, habiendo una disfunción del miocito por isquemia del mismo, no podrá generar una contracción adecuada del músculo cardíaco y así disminuirá el gasto cardíaco del mismo, ya que no habrá un volumen sistémico efectivo, un volumen ventricular efectivo. Esa sangre que debería ubicarse en el ventrículo y salir inyectada por la aorta no va a estar en su cantidad suficiente o no va a ser inyectada con la fuerza suficiente para poder cumplir los requerimientos metabólicos, ¿no? Ya lo explicaremos en su momento también, solamente son generalidades, chicos, para que nos ubiquemos un poco en el mapa. Sí, continuemos. Ahora hablemos un poco de lo que es la poscarga, ¿no? ¿Qué entendemos cuando hablamos de poscarga? Pues esta poscarga va a ser la fuerza contra la cual el ventrículo se va a contraer para abrir la válvula aórtica. Miren, interesante. Entonces va a ser esa fuerza de contracción que necesitamos para que salga toda esa sangre inyectada por la aorta. Esta poscarga se va a ver afectada por el aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, esta resistencia vascular periférica, en el caso de una estenosis aórtica, por ejemplo, en la cual las válvulas incrementarán su turgor, incrementarán su fuerza de cierre, evitando así que toda la sangre contenida en el ventrículo salga inyectada por este. Por tanto, el músculo cardíaco tendrá que incrementar la fuerza con la cual va a inyectar ese volumen sanguíneo. Entonces se verá incrementada la poscarga. También en situaciones de hipertensión arterial. Luego, el aumento de la tensión arterial de la pared ventricular. Eso es muy cierto también, porque recordemos que al momento de que inyecte la sangre del ventrículo hacia la aorta, debe haber una presión, ¿no? Debe haber una fuerza aquí a nivel de las paredes ventriculares. Eso será el aumento de la tensión ventricular para poder inyectar toda esa sangre de circulación sistémica, ¿no? En el caso de un embolismo pulmonar habrá una variación a nivel de este aumento de la tensión ventricular, generando así la condición patológica ya conocida. Perfecto. Ahora veamos los mecanismos de respuesta frente a la hipovolemia. Bueno, ¿qué nos comenta Bart? Bueno, nos dice que estos mecanismos van a controlar la hipovolemia. Y vamos a presentar tres mecanismos. El primero, que es un mecanismo a corto plazo, que se va a dar de segundo a minuto, que vendría a ser el control nervioso, modificado por varios receptores,
quimiorreceptores y una respuesta isquémica del sistema nervioso central. En segunda instancia, o como segunda barrera, de 30 a 60 minutos, estará a la cabeza el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por último veremos a largo plazo, de días, semanas o meses, el sistema de líquidos corporales. Perfecto. Pues, ¿qué entendemos de mecanismos a corto plazo? Estos mecanismos se van a dar a nivel del control del sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Y esto dónde se va a dar? Pues se va a dar en el centro vasomotor. El centro vasomotor se va a ubicar a nivel del bulbo y el tercio inferior de la protuberancia, ¿ok? Este centro vasomotor va a presentar tres áreas, ¿no? El área de vasoconstricción, el área cardioinhibidora y el área vasodilatadora, ¿no? Cada una va a tener una función especial en circunstancias que lo ameriten. Bien, este centro vasomotor va a estar regido por los varoreceptores. Los varoreceptores van a ser puntos que van a sensar cuándo y en qué situaciones la presión va a decaer o aumentar en su diferencia. Pero tú te preguntarás, ¿y cómo hace? O sea, ¿qué? ¿Va a medir cuánta sangre disminuye? Pues no. Los varoreceptores van a medir la distensión de la arteria. Si esta arteria se distiende más de lo normal, pues entenderá que habrá un incremento de presión. Y si esta arteria disminuye su distensibilidad de lo normal, más de lo normal, pues entenderá que la presión ha decaído. Y estos varoreceptores, se van a encontrar ubicados a nivel del seno carotidio y a nivel del callado aórtico, ¿ok? Recordémoslo bien. Estos también van a enviar sus señales acá al centro vasomotor en el bulbo a través de las fibras parasimpáticas, recordémoslo bien. El seno carotidio enviará señales por el nervio de Herring a través del glosofaringio hacia el bulbo, así como el callado aórtico lo hará por el nervio vago hacia el bulbo también. Recordemos que este sistema parasimpático también tendrá fibras a nivel del corazón. Bien, entonces veamos qué sucede cuando estos varoreceptores sensan una disminución de presión. Pues enviarán su señal a nivel del bulbo, ¿ven? ¿Y qué va a pasar en el centro vasomotor? Pues se va a inhibir la zona cardioinhibidora y va a activarse el área de vasoconstricción. Es decir, si en este caso la zona cardioinhibidora evitaba que se incremente las contracciones a nivel cardíaco, al inhibirlas, pues dejará paso libre a que este corazón pueda incrementar en algún momento por otras fibras o por otra vía su contracción, ¿no? Y a nivel de lo que es la zona vasoconstrictora, hará que disminuya el diámetro de las arterias, incrementando así el volumen total de sangre y llevando a un volumen de eyección efectivo para los requerimientos que se necesiten ante un cuadro de hipovolemia, ¿no? Ahora también veamos que no solo este mecanismo de corto plazo está regido por fibras parasimpáticas, sino también vamos a ver que van a haber fibras simpáticas que van a ir directamente a nivel del corazón y van a producir un incremento de contractilidad, la cual incrementará el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, y a su vez aumentará el volumen de eyección, lo que mencionábamos, recuerden. Asimismo, también tendrá fibras que se regirán directamente a nivel de los vasos. En primera instancia, estas fibras van a controlar, recordemos, el tono vasoconstrictor simpático, ese tono que necesitan las arterias para que puedan circular por ellas el contenido sanguíneo. Cuando se estimula estas arterias de manera directa, habrá una vasoconstricción ya mencionada y ya también dada por el centro vasomotor. Adicionalmente, se va a dar una vasoconstricción directa a nivel simpático, recuérdenlo, la cual va a incrementar la resistencia vascular periférica, que nosotros ya entendíamos por el slide anterior, que era la disminución del diámetro del vaso. Esto condicionará, obviamente, un incremento de presión arterial, ya lo habíamos mencionado, y un incremento de poscarga. En síntesis, muchachos, ¿qué debemos recordar de aquí? Debemos recordar que nuestro sistema simpático es tan inteligente que va a poder elevar nuestra presión 2 veces sobre el valor normal, en un lapso de un tiempo bastante reducido, en un lapso de 5 a 10 segundos, ¿sí? Un dato importantísimo. Ahora veamos, ya hemos visto los varoreceptores, ahora veamos a los quimiorreceptores. Estos
van a encontrarse también a nivel del seno carotídeo y el callado aórtico. Van a presentar bastante sensibilidad en ausencia del oxígeno y del CO2, ¿ok? Y también de hidrógeno, ¿no? Entonces estos quimiorreceptores van a poder identificar en qué situaciones y en qué circunstancias van a disminuir este oxígeno. Pero tú dirás, ¿cómo hacen? O sea, ven directamente si hay o no hay oxígeno. Pues no, recordemos que nuestros glóbulos rojos se van a encargar de transportar nuestro oxígeno a nivel de la circulación sanguínea. Por tanto, estos barorreceptores verán que en un momento dado de hipovolemia, ante un cuadro de disminución sanguínea, al bajar la cantidad de sangre, bajará la cantidad de glóbulos rojos y bajará la cantidad de aporte de oxígeno. Por tanto, ellos lo van a censar. ¿Y qué va a haber o qué va a suceder en ese momento? Pues una vez que se hayan censado los niveles de oxígeno y CO2 y se hayan demostrado que hay niveles disminuidos de oxígeno e incrementados de CO2, se van a enviar señales directas al centro vasomotor, al bulbo, ¿ok? Esto va a ser con la única y simple finalidad de regular los niveles de la presión arterial. Recuerda que los quimiorreceptores se van a activar ante una presión arterial menor a 80 milímetros de mercurio, ¿ok? Perfecto. Por último, de los tres que hemos mencionado de corto plazo, vamos a revisar la respuesta isquémica del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que sucede? Te pongo en situación. Al disminuir o al ver un decremento en la función cerebral, esto delimitado o determinado por una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral, este sistema lo que va a hacer es detectar una deficiencia de oxígeno, un aumento del CO2 y un aumento de la acidosis láctica. En su momento ya lo revisaremos, pero ¿por qué se va a dar este aumento de la acidosis láctica? Recordemos que la célula está en constante formación de aporte de energía, como podría ser el ATP mediante lo que es el metabolismo aeróbico. Sin embargo, en condiciones de disminución de oxígeno, habrá un cuadro de hipoxia tisular o hipoxia celular. En ese cuadro de hipoxia celular ya no irá por la vía aeróbica, sino se irá por la vía anaeróbica, ¿sí? Esta vía anaeróbica lo que va a hacer, va a aportar de cierta manera ATPs, no en la cantidad como podría ser la vía aeróbica, pero sí aportará ATPs. Sin embargo, también nos dará una condición de acidosis láctica, ya que será el residuo de todo este proceso, ¿ok? Todo este déficit nutricional, diríamos así, actuará de manera directa a nivel del bulbo, ¿sí? Y lo que va a hacer es lo siguiente: activar el centro cardioacelerador y el centro vasoconstrictor. Esta es una vía muy importante para poder regular de manera rápida, de segundos a minutos, nuestra presión sanguínea, nuestro volumen total. ¿Para qué? Para que los órganos más importantes, como podría ser el cerebro o el corazón, tengan el aporte sanguíneo necesario y no decaigan y no disminuyan su función, ¿ok? Perfecto. Recordemos que el efecto es tan potente que puede llevar la presión arterial media, que mencionamos que iba de 70 a 110, y la puede llevar hasta 250 milímetros de mercurio en un lapso de 10 segundos. ¿Ven? Hemos mencionado tres procesos importantísimos que en el menor tiempo ha podido llevar nuestra presión, que estaba decaída, hacia presiones realmente bastante grandes, ¿no? Pues bien, ahora revisaremos los mecanismos a mediano plazo, que se dan en un lapso un poco mayor, de 30 a 60 minutos. En este caso vamos a ver el ya conocido sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema se va a activar ante una disminución percibida a nivel renal de cantidades sanguíneas. Recordemos que la arteria eferente va a percibir esa disminución de sangre que le va a llegar, activando de esta manera a nivel de las células granulares la formación de renina. Esta renina va a actuar a nivel del angiotensinógeno producido por el hígado y tendrá en consecuencia la aparición de la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 a nivel del endotelio pulmonar va a convertirse en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2 va a tener varios efectos a nivel sistémico. Primero veamos que a nivel de la hipófisis, justo en el lóbulo posterior, va a actuar esta angiotensina 2 obligando a que nuestra hipófisis
secrete la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, que en primera instancia se va a producir a nivel del núcleo supraóptico, del nivel del hipotálamo y arriba, lo que va a hacer es va a insertar canales de agua en el túbulo colector, justo en el lumen de las células principales, ¿no? Y lo que va a hacer es reabsorber gran cantidad de agua hacia el intersticio y de ahí al riego sanguíneo para poder incrementar nuestra volemia. Recuerden que todos estos procesos en total nos van a ayudar a reponer la volemia original, ¿ok? Ir en contra de esa hipovolemia que nos ha descompensado todo el cuadro. Perfecto, entonces generará estos canales y reabsorberá el agua a nivel del túbulo colector. Recordemos, ¿sí? Producidas, la hormona antidiurética producida a nivel del núcleo supraóptico, secretada por el lóbulo posterior de la hipófisis, ¿ok? Lo que hará es incluir los conductos de agua y jalar agua hacia el intersticio. Como segundo mecanismo, esta angiotensina 2 actuará de manera directa a nivel de los receptores AT1, ¿ok? Estos receptores AT1 generarán una vasoconstricción arteriolar, incrementando también la volemia, incrementando la presión sanguínea. Esta angiotensina 2 tendrá acción directa a nivel de la corteza suprarrenal, produciendo así la aldosterona, ¿ok? A nivel de la glándula suprarrenal, produciendo así la aldosterona. Esta aldosterona lo que hará es retener agua y sodio, generará canales para poder retener agua y sodio. Recuerden que el sodio jala agua, más el agua que se va a jalar propiamente. Va a haber una secreción incrementada de potasio. A su vez, esta angiotensina 2 también actuará a nivel del sistema simpático, ¿no? Reforzando así el mecanismo que hemos visto a corto plazo. Recordemos una cosa más que es bastante importante. Esta angiotensina 2 va a actuar a nivel del riñón. ¿Qué es lo que hará? Pues va a generar una vasoconstricción a través de la arteria aferente y en la arteria eferente. Sin embargo, esta vasoconstricción va a ser mayor a nivel de la arteria eferente, es decir, la arteria que sale. ¿Y esto por qué? Te preguntarás tú. Porque si nosotros ejercemos mayor vasoconstricción en la arteria aferente, en la arteria de llegada hacia el glomérulo, ¿qué es lo que condicionará? Condicionará una situación de isquemia, una situación de baja cantidad de aporte sanguíneo, de baja cantidad de aporte de oxígeno. Por tanto, esto condicionará a que el paciente caiga en una patología conocida como insuficiencia renal aguda o en otra patología también conocida como necrosis tubular aguda, ¿no? Esto siempre y cuando se cierre el aporte sanguíneo por la arteria frente. Sin embargo, esta angiotensina 2 actuará con mayor fuerza a nivel de la vasoconstricción de la arteria eferente. Y esto será de gran ayuda. ¿Por qué? Porque al cerrar esta arteria eferente evitará la salida de sangre, disminuirá la salida de sangre. Por tanto, habrá mayor sangre que pueda filtrarse a nivel del glomérulo, favoreciendo así el aporte sanguíneo, el aporte de oxígeno. Recuerden que todos estos procesos que hemos revisado tendrán como único fin retener agua y sal, incrementar la volemia y incrementar la perfusión del aparato yuxtaglomerular, como lo hemos comentado, ¿no? Y se da si esto y en un momento dado haya regulado todo el sistema, pues de manera de retroalimentación o inhibición indicará al riñón que deje de producir renina para evitar que se descompense el cuadro, ¿no? Bien, ahora veamos los mecanismos a largo plazo. Estos mecanismos a largo plazo van a encontrarse, van a desarrollarse a nivel del volumen del líquido extra e intracelular. Pues bien, acá tenemos nuestro vaso. ¿Qué es lo que va a suceder? El cuerpo está preparado para poder dar aporte y recuperar esa volemia perdida en situaciones de hipovolemia, obviamente. ¿De qué manera? Aportando líquidos a través del espacio intersticial y el espacio intracelular. ¿Qué es lo que sucede? El cuerpo puede aportar de 0.5 litros que pueden ser transferidos desde el espacio intersticial y la misma cantidad desde el espacio intracelular. ¿Cómo se llaman estos mecanismos? Mecanismo pre y postcapilar y el mecanismo osmótico de la glucosa. ¿Qué es lo que sucede? Se van a incrementar los niveles de glucosa. Recordemos que
la célula necesita gran aporte de glucosa para poder generar su propia energía, ¿ok? Pero como en esta situación la célula no tiene aporte de oxígeno, va a ir por la vía anaeróbica. Esta vía aportará poca cantidad de ATP. Sin embargo, el cuerpo lo que va a hacer es producir y generar mayor cantidad de glucosa usando todas sus herramientas, como podría ser la inhibición de la insulina, el incremento de glucagón, el incremento de ACTH. Todo esto en favor de incrementar la cantidad de glucosa a nivel del torrente sanguíneo y que pueda ser usada por la célula. Esta glucosa que se va a encontrar incrementada aquí, recordemos que la glucosa va a ser un elemento que va a tener un efecto osmótico bastante potente, porque la glucosa va a jalar agua. Es por ello, ustedes recuerdan un paciente diabético, las 3P, polidipsia, poliuria y polifagia. Esa poliuria se va a ver condicionada, ¿por qué? Porque va a haber un incremento de glucosa a nivel de la orina y esta glucosa jala agua. Por tanto, si hay glucosa incrementada a nivel de los vasos, ¿qué es lo que va a hacer? Ante un cuadro de hipovolemia, el cuerpo va a producir mayor cantidad de glucosa, como ya les mencioné, incremento de glucagón, incremento de ACTH, y esta glucosa jalará agua, dando así mayor cantidad de líquidos a nivel del intravascular, recuperando de cierta manera la volemia, ¿no? Es uno de los mecanismos que también es bastante importante mencionar para poder comprender en el siguiente bloque todo lo concerniente a shock. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos llegado en la primera parte. Dense un descanso, repasen bien y continuamos con la segunda parte que vendría a ser shock. Hasta luego.